Y al fin llega el caminante a este último recodo del camino y sabe la ciudad. Adivina Logroño al otro lado del puente, del mismo puente por el que entraban, entran y entrarán los peregrinos, e intuye en la ciudad una esbeltez decimonónica y burguesa carente de aristas, confortable, tal y como resulta el propio puente de pétrea y burguesa solidez que sirve a las necesidades del quehacer ciudadano y permanece distante a cualquier disputa. La ciudad se adivina como el puente, decididamente asentada, apacible y discreta, ajena a historias que, desde aquí, siempre deben parecer lejanas. La ciudad es plana, sin altibajos, rotunda en sus edificios, de buen comer y de mejor beber, amena de soportales y paseos por los que aún es posible deambular lleno de parsimonia y buen sentido. La hermosura se la da su discurrir sereno, la placidez de sus esquinas, la ausencia de aristas en el carácter de sus gentes. Se llega a ella precisamente por este puente de bases sólidas y de alturas prudentes sobre el río. Es un puente escasamente airoso, por debajo de cuyos ojos un tanto tristes transcurre el agua decididamente ajena a cualesquiera turbulencias. Desde él pueden verse los islotes que brotaron en su justo medio y fueron paulatinamente rodeados de piedras como puños, para que en ellos nada se mueva o se conturbe al paso de las aguas, para que nada se desplace y todo en su sitio permanezca. Así la ciudad a la que accede el caminante. Atraviesa el puente y la ciega fachada lateral de una casa le dice de las apagadas, mortecinas, acaso crepusculares y geométricas luces de un sol que se proyecta sobre un fondo de cumbres y tejados dispuestos con prontitud de tiralíneas, absortos en sus colores tibios. Levanta entonces los ojos y observa la torre cuadrada. La puntiaguda luego, la sigue con la mirada y accede a la ciudad por la calle que hacia ellas le encamina. Es la imperial iglesia de Santa María del Palacio. Continúa luego su camino. Al entrar en la Plaza de Santiago, podremos observar sobre su enlosado una reproducción del esotérico juego de la oca e incluso, si disponemos de tiempo, analizar los 1000 números que acaso la casualidad nos proponga. O bien, beber en la fuente de los peregrinos, ya que dicen que toda sed es buena cuando la calma el agua. Baja a la fuente, bebe y observa la vertical de la torre con sus gárgolas. Observa al apóstol montado en su caballo y, porque así lo decide, entra en el eclesiástico recinto. Se reintegra a él y avanza por la Rúa Mayor hasta el edificio del Parlamento de La Rioja, y luego hasta la muy cercana Puerta del Camino, que también llaman de Carlos V y dicen por aquí del Rebellín. A través de ella ha de salir extramurallas por un juego de flechas peregrinas
que juega a favor de los espacios, de los desplazamientos de los cuerpos y las almas a los que se ha de prestar el peregrino antes de abandonar la ciudad por la que todavía no hace mucho que entró y ya de ella sale, que así de rauda es la ruta peregrina tantas veces. Cuando tú seas caminante, sométete al camino, déjate llevar por él y por las indicaciones de las flechas, y mejor que por ningunas otras, por las que pintó Elías Baliñas, ya se dijo, las mismas que ahora pintan y vuelven a pintar las agrupaciones jacobeas del camino. Fíate de ellas, y si no, pregúntale a estas gentes afables y muy indicadoras de los pasos que debe seguir el caminante. Sal de la ciudad y, si así lo quieres, sométete al nuevo paisaje camino de Clavijo. Aunque allí el camino no te lleve, pues que allí el apóstol de la Concha y el bordón de peregrino se hizo caballero de montura blanca y blandió espada, posible es que toledana, para combatir con bizarría insólita y exenta de temor, que quien a hierro muere, parece ser también que a hierro mata. La batalla fue por estos pagos. En estos campos combatió el apóstol. Puedes verlos, están llenos de oteros y silenciosas tierras rojas de verde entreveradas. Recórrelas mientras vas camino de Navarrete. Entra en él, pasea sus rotundos soportales de pétrea sillería y silencios nacidos en las cumbres. Aprende la lucha de Roldán en el capitel de piedra trabajada que aún celebra o explica la ocasión, y está vecino de una lápida que dice de los montes Corcuetos demolidos por voluntad para que la ciudad creciese en piedra y luego le rindiese el homenaje que aquí se puede ver. Huella del recuerdo, memoria de gentes, inscripción que afirma lo que aquí se dice. Observa la iglesia que en primavera ha de permanecer oculta tras los plátanos y ahora se siente protegida por sus brazos entretejidos de celosías para darle un sentido a la luz que antes ésta no tenía, un color a las piedras, un calor intangible que preparen tu acceso a lo sagrado y al desnudo recinto de la iglesia. Y así encamina tu mirada de una bóveda a la otra. Estás ya dentro de la iglesia. Recórrela con calma. Está desnuda. La viste apenas un retablo de dorada luz en el medio del camino. Obsérvalo y desde él endereza tu mirada hacia el triforio, en otros tiempos no tan elevado, pues que en él vagan las sombras de quienes como tú hacia Compostela caminaban y aquí dormían sus fatigas y sus noches. Ahora y aquí duermen su noche y su fatiga solamente los reyes que fueron de Navarra. Estas son sus tumbas. Quizá reposen, pero aún así
hacen la guardia de esta gruta en la que permanece la Virgen que porta en su mano una azucena. Delante de ella puedes hacerte todas las preguntas. Detente luego delante de la sepultura de la reina Doña Blanca y deja que discurra tu mirada por las figuras que sobre ella por ti aguardan. Como aguardan siempre a quien hasta ellas llega y se detiene para escuchar acaso voces antiguas que fluyen dulcemente desde la escasa lejanía de este coro. Surgían desde él las voces serenas que cantaban en tanto que el silencio se cernía sobre las ocultas penas de los maestros que enseñan aún sus filacterios. Obsérvalos, mira sus cuchillos circuncisionales, sus corazones atravesados por la pena del destierro o de la pena inconfesable. Reza por ellos o bendice su memoria, como quieras. Y luego ve abandonando Nájera, la que ocultó judíos y fes no tan lejanas de la propia, y hazlo por la fachada de la iglesia, nunca a su espalda. Verás las colinas suaves y las vides viejas, o las nuevas, y sabrás de la hospitalidad de las gentes que cada vez será más grata. Acógete a ella y prueba el vino de la tierra, la carne de los animales, el sabor del pan y el calor de las gentes que te admiten en su ámbito, pues también esto es el camino. El que continúa y te trae luego hasta aquí, hasta Azofra, por ejemplo, en donde afirman que fueron peregrinos alemanes los que costearon el albergue que se adosa a la iglesia centenaria. Hacia ella te encaminas a cumplimentar trámites que le son propios a aquel que peregrina a Compostela, y así vas y llamas a la puerta. Buenos días, señor. Hola, buenos días, señora. ¿Qué tal? ¿Y Venía usted? a ver si me podía enseñar el pasaporte. Pues sí, ¿y va a dormir esta noche aquí, No, no, voy a dormir en Santo en Domingo. Santo Domingo? Muy Sí. bien. Tiene muy bonito esto, ¿eh? Pues sí, en lo que cabe está muy recogidito y muy limpio. Y hay mucha gente haciendo el camino. Pues hay días. Ahora van pasando menos, pero el año pasado pasaron bastantes. Una noche durmieron 21. Mi madre. Bueno, lo siento. Bueno, pues Me feliz tengo que ir. viaje. Gracias, señora. Adiós, buenos días. Le legaron. Con su esfuerzo, su trabajo y su dinero, habilitaron esta casa que es de todos y en ella reciben a quien anda en estos pasos. Bienvenido seas a ella, peregrino. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues ya ves, por aquí. A ver, ¿estás animado? Sí. Muy bien. ¿Hay sitio? Sí, está vacío. Vaya, Está estupendo. vacío. Muy ¿Te das bien. la credencial? Sí, claro. Vamos a ver. ¿Qué tal llevas el camino? Bien, despacito. Me Despacito. pilló la nevada, pero bueno, la superé bien. Bueno, ahora hace unos días, ¿no? Hace la temperatura y para andar se está muy bien. A ver lo que dure. Sí, hombre. Hay sitio arriba, en la borguilla. Sí, sí. ¿Qué tal, Florentino? ¿Cómo le va? Buenas ¿Qué tardes. tal? Buenas ¿Qué tal tardes. usted? No debes hablarlo. Muy bien. ¿Qué, ha dado una Sí. vuelta por aquí? Ah, hacer el camino otra vez. Venga, Me vamos a parece muy tomar bien. algo. Hala, Deja las vamos, gallinas. Aquí se cuidan y acaso se veneran los gallos y las gallinas que, alternativamente, han de ser instalados. En este lugar se recuerda un milagro. Estamos en tierras de santos ayudadores y hospitalarios, dueños de albergues y de hosterías. Lugares, por lo que se ve, proclives a la santidad de sus más asiduos moradores. Dicen y no paran de este gallo y esta gallina que asisten a las preces y cantan sus plegarias con voces de amor y de soberbia, el fruto de sus danzas.
Y ahí permanecen, mientras tanto, para que cojan los franceses un resto de sus plumas blancas. El gallo y la gallina están aquí para mantener viva la memoria de lo sucedido con el joven Hugonel, peregrino a Compostela, a quien Santo Domingo de la Calzada conservó la vida. Así introdujo en su bolsa una pieza de plata y fue luego a denunciarlo. Se pusieron entonces los plumíferos en pie, cacareando ella, cantando él, picoteando ambos las migas de la mesa. Y así, el chaval fue rescatado de la muerte y pudo llegar a Compostela. Una vez que has visto, peregrino, los lugares que vio el ajusticiado, has de salir por este camino entero y cierto que se retoma por el que aún se llama el Puente del Santo, estos los pueblos antiguos. Las casas hidalgas. Las calles polvorientas que desembocan de nuevo en el verde del trigo más temprano. Y al llegar a Redecilla podrás ver el pueblo. Las vacas que se asustan de tu paso. La hermosa pila bautismal. Y ya, en Belorado y Villafranca de los Montes de Oca, que por ti esperaban al final del corto trayecto que se resume aquí. Y recuperar el silencio, los pasos del camino, la extraña diafanidad del paisaje castellano y con ellos la capacidad de pensar que le incumbe siempre al peregrino, pues la busca. Aquí, en este hospital, restaurado ahora no hace mucho, se te ha de poder acoger a ti, peregrino, al tiempo que a los que se hallan en el último trecho de tiempo de su personal andadura, que ha de ser, que es, este hospital de peregrinos, refugio de caminantes compartido con gentes de la tercera edad, ese eufemismo. Y asciende ya y decididamente por las laderas de los Montes de Oca, que antes inducían el miedo en los corazones de quien por ellos se atrevía a aventurarse. Pero hoy sube por ellos. Estas son sus veredas y sus pinos, sus cuestas pedregosas, sus retamas. Asciende sabiendo que fue Sancho el Mayor quien decidió que por aquí el camino transcurriese,
ajeno a cantábricos designios y en aras de una seguridad, decía que la verdad es que muchos no llegaron a encontrar. Hoy no es así. Camina, peregrino. Llegas a un lugar austero, aunque así no consienta mucho el suponerlo, la alta y majestuosa verja que, si en ella no te fijas, ha de permanecer ajena a tu mirada. Tan altas son sus armas, tan lejana a tu afán de caminante. El santo que le da nombre al lugar fue también un santo ayudador y limosnero, y acaso documentalmente algo más serio que Domingo, el que da su patronazgo al ingeniero de caminos. Fue Juan un santo peregrino y antes palmero que caminó a Jerusalén, de donde volvió cargado de reliquias, gastándose luego su fortuna en erigirle una ermita a Nicolás de Bari, advocación muy frecuente a todo lo largo del camino. Luego, ya metido en gastos, construyó también este hospital, lo que al parecer era industria muy del tiempo, a juzgar por su abundancia y rendimiento, ya que acababan siempre siendo santos los hosteleros de estas tierras. Si aquí llegas en día de equinoccios, podrás ver el rayo de sol después de entrar por la ventana, cómo llega hasta la cara de la Virgen y la sonrisa le ilumina, al tiempo que parece ser que ella lo agradece. Y podrás contemplar también hacia dónde dirige ella su mirada, hacia el ábside en donde el rayo de luz se posa y permanece hasta que el sol se pone, que es esta luz excepcional y única, y ha podido contemplar el peregrino el real resultado de la excelsa conjunción de los astros, tierra, luna y sol, en su línea equinocial de las Cicigias, para decirlo prontamente y verse libre del asombro del milagro. Y tierras llanas que van acercándote hasta Burgos en medio de una silente soledad que te va ganando a ti para el camino. Ahora las flechas van escaseando, que no hay dónde pintarlas, y se renueva poco a poco la soledad de los campos de Castilla. Y podrás así, entre unas cosas y otras, ir poco a poco acercándote a Burgos por las silentes lomas castellanas. Las ves allá a lo lejos, las altas torres, los altos mástiles de la nave varada al pie del río. Entras en Burgos por la calle de las Calzadas, extramurallas, justo al pie de la iglesia que fue de San Juan y lo es hoy de San Lesmes, otro hospitalero, por cierto, francés a mayor abundamiento, para dar luego al espacio abierto en el que se dan la mano edificios varios del camino. El hoy Museo Marceliano Santa María, antaño monasterio de San Juan, fundado con acuerdo de San Lesmes, y el Hospital de San Juan, hoy reconvertido en Casa de Cultura. La que se ve oquedad de las ruinas monasteriales se somete, como todo en esta plaza, a la vigilancia ecuestre de Diego R. Porcelos, fundador que fue de la ciudad que ahora recibe al peregrino. Atraviesas el puente de las Viudas, entras por la vieja puerta de San Juan y te diriges ya hacia la Catedral de Burgos, ese milagro. Contempla Santiago,
los bancos que fueron de su parroquia, las imágenes que le honran, todo aquí recibe al peregrino invitándole a la reflexión y al reposo poco antes de seguir su viaje. Y lo continúa saliendo por la puerta de Santa María y el Espolón hacia las Huelgas Reales. Allí ha de visitar las claustrillas y hable que estás en Castilla y eterna es esta tierra o se te hace. O así al menos pudiera parecerte en su dilatada extensión de páramos. Resguárdate del intenso frío o del tórrido calor si los atraviesas en verano y sigue caminando. Y ahí está Hornillos del Camino, el frío gélido, la fuente con el gallo, las viviendas a la salida de este pueblo pardo y lineal, en el que ya empieza a sentirse el orgullo de las gentes por vivir a la orilla de la ruta, el saberse nacido siendo ya parte de ella. Hasta aquí mismo llegaban los segadores de Galicia a hacer la cosecha de la mies, alrededores de Olmillos de Sasamón. Esta es tierra desolada. Tierra en la que a veces se posa la piedra. Piedra en la que se asientan las iglesias. Lo demás es barro. Paja y barro. Y soledad. Hontanas. Afueras que te llevan por las lomas hasta las ruinas de San Antón, hasta el arco que se deja penetrar por el camino, la ruina del monasterio, el aire que lo ocupa. En estas hornacinas, los monjes disponían siempre alimentos de los que se debían servir los propios peregrinos, ya que ellos no estaban para estas bromas, sino ocupados en curar gentes afectadas de una gangrena dolorosísima surgida en la Europa del siglo X. Que cada siglo tiene su cruz y su sida, y a este le decían fuego sacro o también de San Antón, con lo que ya vamos entendiendo algo. Y después la iglesia colegiata de la Virgen del Manzano, la que yergue su torre desde un brazo del crucero y queda a tu derecha según avanzas a Santiago, compañero.
Tan preciosa es la talla de la Virgen que ella guarda que, en gallego, le dedicó en versos sus cantigas el rey sabio Alfonso X, para los gallegos nono. Castrojeriz, 2 kilómetros, quizás 3 o más, de camino urbano por medio de un pueblo que sorprende en medio de la soledad del páramo. Obsérvalo en su entera longitud. Síguelo con tu mirada. Descubre la parroquial de Santo Domingo, orillas del camino, y sal por la de San Juan, llegado ya al otro extremo de este Castrojeriz que ahora abandonas, después de haber descansado tus pasos peregrinos en el sencillo claustro de la iglesia. Castrillo de Matajudíos, ahora de Cabezón, la altura de su campanario con ventanas que te hablan de hogareñas plazas y te avisan, si desde él las observas, de las lomas que te han de sorprender o de elevar según llegues a su altura. Si las andas, estarás siempre en el mismo sitio, siempre en la misma altura del cielo y de la tierra, que así es Castilla. Así esta soledad que aplasta y te conduce a Puente Fitero, el que te deposita ya y enteramente en la tierra de Campos, frontera del Pisuerga y de los Chopos, poco antes de las tricomías imposibles del azul, el verde y la tierra roja de estos pagos, o de las veneras del rollo de Boadilla del camino, antes de que llegues a la noche que se anuncia, al descanso que apeteces, en espera del amanecer que te conduzca a la siguiente etapa del camino.